Amanece en la ensenada de Bolonia, en pleno estrecho de Gibraltar. Entre los meses de mayo y agosto, las aguas del estrecho son el paso obligado de millares de atunes que cumplen con su ciclo migratorio entre el Atlántico y el Mediterráneo. Esta migración anual dio lugar a asentamientos permanentes que derivaron en importantes ciudades industriales. Una de ellas, la más importante, nació hace casi 2200 años y sus ruinas nos transportan al tiempo en el que una joven Roma comenzaba su expansión imparable. Esta era Baelo Claudia, ciudad romana dedicada a la producción de salazón de pescado y sus derivados. El trazado de la ciudad seguía los cánones de Roma. Había una zona noble donde se levantaban los templos, el foro, la curia, las tiendas, el mercado, las termas y el teatro. La basílica, lugar donde se administraba justicia, es hoy un símbolo del declive provocado en la ciudad por las crisis económicas y sociales que sacudieron al imperio entre los siglos II y III de nuestra era y a las que vinieron a sumarse algunos terremotos. El Decumanus Maximus, el eje este-oeste de la ciudad, separaba la parte noble de la zona industrial. Esta se situaba cerca de la playa, donde el acceso a la pesca que traían los barcos era más fácil. Aquí, en estas piletas de piedra, se salaba y guardaba el pescado hasta su elaboración final. Después se almacenaba en ánforas y quedaba listo para su distribución y comercialización. El garum, un derivado del atún y otros peces, era el producto más apreciado de todos los que salían de Baelo Claudia. De hecho, el garum gaditano era famoso ya en la época griega y se le atribuían propiedades curativas. En realidad, este producto mágico no era más que una salsa compuesta de intestinos de pescado y cabeza de atún que se solía mezclar con vino, vinagre, miel, aceite y agua y hacía las delicias de los comensales romanos. Desde el tiempo de aquellos romanos de Baelo Claudia, y aún antes, desde el tiempo de los fenicios, las almadrabas del estrecho siguen esperando el paso de los atunes. Un extensísimo laberinto de redes espera en el estrecho la llegada de los túnidos. De mayo a junio llegarán los de derecho, los atunes cargados de grasas que llegan del Atlántico para reproducirse en aguas mediterráneas. Entre julio y agosto, de vuelta ya, los atunes llegarán delgados y exhaustos y serán por lo tanto menos apreciados para su consumo. A través de generaciones, los pescadores de esta técnica remota han esperado el momento en el que los bravos peces son atrapados en el copo. Es entonces cuando se produce la levantá y una orgía de movimiento hace hervir las aguas del mar. Hoy, como entonces, la levantá es el momento culminante de la almadraba. Los pescadores bajan al copo armados de unos ganchos, llamados cloques, y lidian con los gigantescos peces hasta hacerse con ellos. Es un espectáculo único, sobrecogedor, un mano a mano entre dos seres unidos al mar. Junto con los grandes atunes rojos, animales que pueden sobrepasar los 3 metros de longitud y los 500 kilos de peso, otros túnidos menores quedan atrapados en el copo. Son bonitos y caballas en su mayoría, y aunque menos apreciados que el atún rojo o el delicioso bonito del norte, son vendidos fácilmente por su agradable paladar y precio asequible.
Por desgracia, junto a los veloces túnidos, otros peces son víctimas de unas redes que no entienden de especies. Peces espada y tiburones, como este gigantesco e inofensivo tiburón peregrino, mueren asfixiados en la silenciosa trampa de los atuneros mediterráneos. De regreso al puerto, los atunes son pasados a gigantescos buques factoría, donde se procesan de inmediato. Los japoneses esperan ansiosos la llegada de los atunes. Antiguamente eran los griegos los que llegaban a Cádiz buscando el ansiado garum. Hoy son los hijos del Imperio del Sol los que llegan al Mediterráneo buscando los frutos de las almadrabas gaditanas. Nuevo recorrido por tierras andaluzas que nos llevó cerca de las almadrabas a un paraíso del windsurf, Tarifa. La costa de Tarifa ha sido un importante punto estratégico desde tiempos históricos. La ciudad, fundada por Tarif Ben Mayuk, al que debe su nombre, es hoy el punto de encuentro de los windsurfistas de todo el mundo. Este lugar, el punto más meridional de Europa, cuenta con unas condiciones excepcionales para la práctica del windsurf tanto en invierno como en verano. Las aguas del Atlántico y del Mediterráneo se combinan con el levante y el poniente en una mezcla explosiva. Hay vientos fuertes todo el año y hasta 18 spots de los que destacan el Hurricane para los días invernales de poniente y caños de Meca con levante, el único con viento de lado donde hacer un extraordinario surf de cara a la ola. Todos los años, miles de aficionados acuden a las playas de Tarifa buscando sus aguas y sus vientos fuertes y vivos. Más de 10 kilómetros de arenas blancas permiten adentrarse fácilmente en el mar. El lugar es tan favorable que uno puede pisar una tabla por primera vez, iniciarse en el fanboard o practicar el slalom fuerte, las olas y la velocidad. También nosotros queríamos disfrutar del lugar y después de visitar las ruinas de Baelo Claudia, decidimos sacar nuestras tablas y disfrutar de la conocida como Meca del Fan. Los vientos levante y poniente comparten protagonismo en Tarifa. Los golpes más fuertes son de levante, pero las olas más grandes llegan aquí con poniente. En verano el levante sopla con tal violencia que a Tarifa llegan los profesionales para batir los récords de velocidad. De hecho, en Tarifa se han celebrado campeonatos del mundo de esta especialidad, lo que ha afianzado aún más su merecida fama internacional. Levante o poniente, velocidad u olas, Tarifa nos demostró que es, sin lugar a dudas, uno de los mejores lugares del mundo para practicar el apasionante deporte del windsurf.
De nuevo en ruta, pusimos rumbo a nuestro nuevo objetivo en las marismas del Guadalquivir. Atravesando algunos de los preciosos pueblos blancos que adornan la región, llegamos a la singular Tacita de Plata, la ciudad de Cádiz. La Agadir de los fenicios, la más antigua ciudad de Occidente, la cuna de nuestra primera constitución democrática, iba a albergarnos en su parador de turismo, el Hotel Atlántico, antes de entrar a conocer el Parque Nacional de Doñana. El Coto de Doñana, hoy el más renombrado de los parques nacionales europeos, es una joya natural surgida de la confrontación entre un río legendario, el Guadalquivir de los árabes, literalmente el Río Grande, y el Océano Atlántico. Un aislamiento histórico, una productividad altísima, la proximidad con el continente africano y el gran número de biotopos diferentes que encierra dan como resultado una variedad zoológica fabulosa. En Doñana y sus proximidades hay especies como el camaleón, el meloncillo o el morito que nos hablan de una unión cercana con África. En los márgenes del Guadalquivir, escondidos en los lodos traídos de Sierra Morena por el empuje del río, encontramos a unos crustáceos que parecen sacados de un manglar asiático. Son los cangrejos barrilete o cangrejos boca, como allí se les conoce, una especie de cangrejo violinista que se alimenta de los microorganismos encerrados en el lodo. Los machos, característicos por su desmesurada pinza blanca, excavan galerías en el fango alrededor de las cuales delimitan su territorio. Cada cangrejo tiene el suyo y utiliza su pinza desproporcionada para marcar su parcela a los otros machos merodeantes, haciendo movimientos característicos. La pinza, inútil como herramienta práctica, ha renunciado a su funcionalidad a cambio de convertirse en una señal visual que frene la incursión de otros machos competidores y atraiga a las hembras. Y en caso de no conseguir la disuasión, siempre puede utilizarse para competir en un pulso incruento que deja claro quién es el más fuerte sin necesidad de dañar al contrario. Una vez al año, 3 días antes de Pentecostés, la orilla del río se ve perturbada por una invasión de color religioso, folclore y alegría. Es la peregrinación al Rocío, un evento que atrae a gentes de todo el mundo. Las caballerías, que llegan a formar la mayor concentración equina de Europa, las carretas, los coches y los simpecaos, esperan su turno para cruzar el Río Grande en enormes barcazas. De los 5 caminos que llevan al Rocío, solo 2 atraviesan Doñana: el camino de Matalascañas y el de Sanlúcar, lugar al que llegamos para unirnos a tan singular peregrinación. Gentes, caballos y carrozas se reúnen en la orilla del parque para comenzar su viaje anual en honor a la reina de las marismas,
la Virgen del Rocío. Una primera etapa, que comienza a pie mismo del río, lleva a los rocieros a internarse en el Pinar, un bosque de pinos piñoneros que lleva sombreando estos suelos más de 15.000 años. Siguiendo la comitiva nos adentramos en el bosque, encontrando una forma perfecta para ir descubriendo los distintos mundos que encierra el parque. Porque no íbamos a tardar en comprender por qué algunos autores afirman que no existe una Doñana, sino tantas como días o meses tiene el año. Los pinos, adaptados al suelo arenoso, y un sotobosque de sabinas, retamas, camarinas y enebros son el freno a un mundo de arenas que se extiende hasta el mar. El Montes Arenae de los latinos, el complejo de las dunas móviles. Las dunas nacen en el mar. Las mareas sacan la arena y el viento foreño, perpendicular a la costa, la empuja al interior incrementando las dunas. Es entonces cuando se dice que las dunas fuman y se hace más patente que el complejo está vivo y evoluciona. El viento y la arena forman cordones o trenes dunares que avanzan hacia el interior entre 5 y 6 metros al año. La misma vegetación que asienta la base de las dunas frena su avance y en la lucha entre plantas y arenas se crean algunos de los paisajes más espectaculares de la cambiante Doñana. Cuando la vegetación que ha formado una duna muere o queda sepultada, la duna comienza a caminar de nuevo. Tras de sí, como esculturas naturales, quedan las cruces, los restos ajados de algún pequeño árbol o arbusto vencido por las arenas. Pero la arena no siempre gana la batalla. Entre dos trenes dunares aparecen valles interdunares conocidos como corrales. En invierno, los corrales se inundan en ocasiones y en ellos, con el tiempo, crecen los pinos piñoneros, formando oasis de verdor en mitad del desierto de las dunas. Es un mundo cambiante donde la vida animal parece ausente, pero nada más alejado de la realidad. Un estudio más detallado revela que en la arena hay un constante tránsito. El promedio de insolación en Doñana es altísimo. El sol calienta con fuerza la arena blanca y los animales apenas permanecen durante el día en ella. Para reptiles y anfibios, animales de sangre fría, el calor del suelo puede resultar un motor que ponga en marcha su primitiva calefacción interna. Pero pese a ello tampoco se quedan mucho rato a la vista. Sobre la arena son un blanco fácil para cualquier depredador con algo de vista y todos buscan con cómica rapidez refugio en la fresca sombra de algún matorral. Ajenos al calor y la insolación, la procesión del Rocío atraviesa las dunas de Doñana. El ambiente rezuma alegría y sevillanas. Los cánticos y las guitarras inundan las silenciosas soledades del coto. Es una de las pocas manifestaciones religiosas basadas en la espontaneidad y el alborozo. Un homenaje festivo a la patrona de las gentes del sur, a la Santa Virgen Rociera.
está cargado de años, sigue siendo el camino. Sigue siendo el camino, está cargado de años y sigue siendo el camino. Está cargado de años, sigue siendo el camino. Sigue siendo el camino, que piense con tristeza para el próximo no vivo. A pobre llega la fecha, que le cae el rocío. Y yo le dicto en el pecho una medalla muy vieja, con un cordón renegrillo que nace de la cara de la Virgen del Rocío. La salida del sol despierta con acordes rocieros las pajareras de Doñana. Están en el límite del complejo ambiental del matorral, o sistema de dunas fósiles, más allá de donde las dunas son capaces de moverse. Aquí el agua de las capas freáticas comienza a vencer la influencia del mar. Es otro mundo distinto dentro del universo del parque. Situadas en la vera, en el límite entre el matorral y las marismas, las pajareras son un claro ejemplo del efecto borde, un fenómeno que se refiere al incremento de animales en las zonas fronterizas entre dos biotopos distintos. Son enormes alcornoques donde centenares de aves levantan sus nidos, creando una colonia de crías sin precedentes. Entre abril y mayo, las espátulas pondrán 4 huevos. Durante 6 semanas, después de 21 días de incubación, los progenitores deberán cebar a sus pollos, soportando estoicamente el apetito creciente de los pequeños. Claro que hay padres aún más sufridos, como es el caso de las garzas reales y sus voraces y ansiosos hijos. En las pajareras crían más de 400 parejas de espátulas, 700 parejas de garcetas, alrededor de 100 parejas de garzas reales y más de 2000 de garcillas bueyeras. La disposición de los nidos atiende a un orden jerárquico. Primero, en lo más alto, se pondrán las garzas y cigüeñas. Por debajo, en un segundo estrato, las espátulas y a continuación las garcillas y garcetas. Incluso algunos milanos negros se animan a nidificar aquí y aprovechan los descuidos de las garzas para robarles de vez en cuando los peces que traen para sus pequeños. Y para el viajero afortunado, en premio a su paciencia, también de vez en cuando puede verse aquí la reina de los cielos de Doñana, el águila imperial.